Buenos días, hoy les vamos a contar un poco sobre la historia de la psicología clínica y el desarrollo del psicoanálisis del libro de David Huddersall. Para este propósito, vamos a dividir el video en tres momentos importantes. Primero, primeros enfoques, instituciones y curas de la enfermedad mental. Segundo, reformas de las instituciones y nuevos tratamientos para la enfermedad mental. Tercero, Sigmund Freud y el nacimiento del psicoanálisis. Primero, primeros enfoques, instituciones y curas de la enfermedad mental. Aunque las enfermedades mentales y las creencias sobre ellas han estado desde los inicios de la humanidad, para este recorrido vamos a tomar como punto de partida los siglos XVI y XVIII. Siglos XVI y XVIII. Para ese entonces, los enfermos mentales se consideraban pecadores, no humanos, impuros, los cuales debían de ser castigados por sus pecados. Debido a esto, para la Edad Oscura y la Edad Media, las enfermedades y los enfermos mentales estaban relacionados con la brujería. Y entonces entra un momento sumamente importante. El martillo de las brujas, 1510. En el año 1510 aparece el libro principal de esta época, el cual enmarcaba las características, la identificación y el castigo de las brujas. Este se convirtió en el libro de texto de la Inquisición para los siglos XIV y XVIII. Los autores eran los sacerdotes alemanes Johann Spenger y Henry Kramer. Dividieron su manual de brujería en tres partes. Primero, pruebas y explicaciones de las brujas. Se creía que la brujería era producto de la lujuria carnal, algo que nunca satisfacía a las mujeres, por lo que las niñas y mujeres eran las que casi siempre eran acusadas por brujería. Cuestionar las pruebas que se estipulaban era herejía y era castigado fuertemente por traición a la iglesia. Segundo, descripciones de las características y acciones de las brujas. En esta parte se explicaba sobre el comportamiento y la apariencia de las brujas. Algo a resaltar es la mención de enfermedades mentales, las cuales eran características principales del comportamiento de las brujas: delirios, alucinaciones, paranoias, melancolías y demás. Tercero, formas de examinación y confesiones. En esta parte es donde se explicaban las formas de tortura y abuso para obtener las confesiones de estas mujeres. Es muy importante que tuvieran una doble confesión, aceptaran que son brujas en la sala de tortura y fuera de ella. A partir de este manual se hicieron miles de acusaciones que casi siempre terminaban en ejecución. Brujería en Estados Unidos. El caso más resaltado de Estados Unidos fue el de Salem, Filadelfia, 1691. Para este año aparecieron 8 niñas con lenguajes desordenados, alucinaciones, posturas, gestos extraños y arrebatos compulsivos. Los médicos no pudieron explicar o curar su enfermedad, por lo que en último se le atribuyó a la brujería, y por responsabilidad del embrujo fueron acusados 115 personas locales, todos de los cuales eran ciudadanos respetados y honrados. Las niñas participaron de los juicios testificando en contra de los acusados. 1692. Para 1692 se acabaron repentinamente los juicios y para 1693 el gobernador de Massachusetts reescribió las leyes de la brujería, haciéndolo un crimen casi inconcebible de acusar. Para las explicaciones de este caso existen varias teorías, entre las cuales se les acusaban a las niñas de querer llamar la atención, la histeria de las niñas y la histeria causada en la comunidad. Y la más verificada es envenenamiento por ergot. El ergot era un hongo alucinógeno que, de acuerdo con la temporada, el clima de 1691 y la posición geográfica de la vivienda de las niñas, fue el responsable del caso de brujería de Salem. Primeras instituciones. Además de que los enfermos mentales se les acusaba de brujería, eran tratados de criminales comunes y encerrados como prisioneros. Un ejemplo de las primeras instituciones fue Hospital Santa María de Bethlehem, 1547. Este hospital en Londres mantenía unas condiciones deplorables de sus pacientes.
Eran azotados, aislados, se les retenía con cadenas y grilletes y se les tiraba cubos de agua helada como parte de su tratamiento. Además, como a sus funcionarios no se les pagaba, los pacientes eran exhibidos al público general como un espectáculo a cambio de una suma de dinero. Una visita al viejo Bedlam para ver a los hombres y a las mujeres locos se consideraba una salida placentera. Curas. Para curar las enfermedades mentales existieron varios métodos diferentes para los siglos XIX y XX, entre los cuales encontramos la cura del molinete. Fue implementada por un médico estadounidense llamado Joseph Cox. Este tratamiento consistía en amarrar a la persona con correas a una cama o una silla, que era girada con rapidez. Según Cox, la rotación y la oscilación era un tratamiento muy efectivo para la manía. Sangrías. Hasta el siglo XX se creía que las enfermedades eran causadas por desórdenes de la sangre, por lo que se utilizaban sangrías para curarlas. ¡Hey no! Pero no de esas, sino del tratamiento médico donde utilizaban sanguijuelas para extraerles la sangre a los enfermos. Benjamin Rush, uno de los defensores de las sangrías, fue un médico estadounidense y considerado el padre fundador de la psiquiatría estadounidense. Rush pensaba que la estimulación y la excitación excesivas de la sangre producían enfermedad tanto física como mental, por lo que las sangrías ayudaban a calmar la sangre de los mental y físicamente enfermos. Ya conociendo un poco de la historia de las enfermedades mentales en sus inicios, podemos pasar a un punto clave: reformas de las instituciones y nuevos tratamientos para la enfermedad mental. A partir del siglo XIX se empezaron a ver y a conocer las enfermedades mentales desde otra perspectiva, y uno de sus personajes principales fue Philippe Pinel. A Pinel se le conoce como el padre de la psiquiatría científica, ya que creía que la demencia era una enfermedad que debía de ser entendida y tratada con métodos de la ciencia natural, y promovía que los enfermos mentales no eran personas culpables que merecen un castigo, sino individuos enfermos necesitados de tratamiento. En 1773 se gradúa de medicina en la Universidad de Toulouse y empieza a trabajar con la gente pobre de la ciudad. En 1783 tuvo un episodio importante en su vida que lo impulsó hacia el estudio de la demencia. Un amigo le pidió ayuda con su condición ya que sufría periodos de manía y depresión. Sin embargo, muy pronto murió atacado por los lobos cuando a partir de uno de sus episodios salió corriendo desnudo en el bosque. A partir de ese momento, Pinel comenzó a escribir artículos sobre la demencia y el trato humano que debería dársele a los pacientes. En 1793, debido a sus enfoques revolucionarios sobre la demencia y las enfermedades mentales, Touret, prefecto de la Facultad de Medicina en París, nombró a Pinel director del asilo Bicêtre. Allí, la amabilidad y el trato digno reemplazaron los encadenamientos y abusos en los pacientes. Pinel los desencadenaba y les permitía hacer tareas sencillas dentro del asilo, donde podían caminar libremente por los jardines. Pronto las condiciones de la institución cambiaron. Pacientes que se consideraban violentos y agresivos, al ser tratados dignamente, cambiaron su comportamiento e incluso ayudaban a cuidar a los otros internos. Algunos de sus pacientes reconocidos son un oficial inglés que llevaba más de 40 años encerrado sin ver la luz del sol, y Charles Chevigné, quien ayudaría tiempo después a Pinel cuando una muchedumbre lo atacó por las prácticas que llevaba en el asilo, acusándolo de poner en libertad a individuos peligrosos. Debido a su gran éxito en Bicêtre, en 1795 lo nombraron director de la Salpêtrière, el asilo parisino de mujeres. Hizo lo mismo que había hecho en Bicêtre y el asilo tuvo un cambio drástico. Pinel dedicó toda su vida a estos internos. Los observaba con cuidado, pues según él, su conducta es el mejor libro de texto del médico. A su vez, eliminó todos los tratamientos curativos como el molinete y el agua, los vómitos y las sangrías, ya que su postura se constituía de condiciones humanas para los enfermos mentales y el tratamiento científico de su condición.
En 1826, Pinel muere de neumonía en su propia habitación de la Salpêtrière. Otro episodio de la vida de Pinel que fue muy importante fue El niño salvaje de Aveyron. El 9 de enero de 1800, a Pinel se le pide analizar el caso de un niño que surgió en los bosques de Saint-Cernin en Francia. El niño tenía aproximadamente 12 años, caminaba a 4 patas y gruñía como un animal. Aquí es importante resaltar la postura de Juan Jacobo Rousseau, quien decía que la naturaleza pura de los hombres y mujeres ha sido corrompida por la civilización y que una vida natural es lo mejor posible. Esta postura fue puesta a prueba en este episodio del niño, pero Pinel declaró que el niño, en lugar de ser un noble salvaje, era un idiota incurable. Fue entonces Jean-Marc Gaspard Itard, quien era el asistente de Pinel, el que se encargó de cuidar al niño y tratar de educarlo. Lo llamó Víctor, pero Víctor sufría problemas de aislamiento social, y aunque Jean-Marc se esforzó, el niño no aprendió y tenía comportamientos violentos. Víctor vivió con Madame Guérin, la asistente de Itard, hasta que murió en 1845 cuando tenía 40 años. A pesar de que para Itard este fue un fracaso, se le reconocieron los esfuerzos que había hecho con el niño y sembró esperanzas de una educación para los niños que eran clasificados como retardados. También tenemos a William Tuck. Él era un comerciante de té, pero cuando un amigo le cuenta que un pariente había muerto abandonado en un asilo, decidió dedicar el resto de su vida a encontrar un lugar alternativo, donde, según él, los infelices encontrarán refugio. Para esto, en 1796 creó un retiro a las afueras de Nueva York. Este era como una granja, se regía bajo las siguientes normas: libertad, respeto, buena comida, recreación, ejercicio, tratamiento médico y apoyo. El éxito de este modelo fue utilizado en futuras instituciones. Ahora vamos a hablar sobre el establecimiento de la psicología clínica. Para esto tenemos a Leibniz Whitmer, un personaje muy importante y se le considera el fundador de importantes áreas de la psicología aplicada. Whitmer, a pesar de ser un psicólogo experimental, creía que la psicología debía de ayudar a la gente. En particular, vio la necesidad de un área de la psicología anarte a la psiquiatría y dedicó al cuidado y tratamiento de los enfermos mentales. En 1896 fundó la primera clínica psicológica en Estados Unidos en la Universidad de Pensilvania. Y en ese mismo año se le remitió a Charles Gilman, un niño con un peculiar problema de escritura y lectura. El tratamiento de Whitmer para ese niño marca el inicio formal de la psicología clínica. De acuerdo con Whitmer, la dificultad que poseía Gilman era amnesia visual verbal, ya que no tenía la capacidad de fijar la forma de las palabras en su memoria. De esta forma, se le hizo un trabajo remedial intensivo, donde se le enseñó a reconocer las palabras sin haberlas escrito primero. Esto tuvo cierto éxito, pero el niño nunca aprendió a leer de forma normal. A partir de este tratamiento, Whitmer se empezó a interesar por el estudio de otros niños con severos defectos del lenguaje o que mostraban retrasos en el desarrollo. Y para esto, en 1907, crea una revista, Psychological Clinical, donde podía empezar a describir y publicar sus casos clínicos. Asimismo, en 1921, crea una escuela para estos niños problemáticos. Ahora hablaremos de los tratamientos físicos radicales y farmacológicos para la demencia. Hubo de gran variedad, pero de los más importantes se encuentra la psicocirugía y la llamada leucotomía prefrontal, desarrollada por Egas Moniz, un neurólogo portugués que realizó perforaciones en el cráneo de los pacientes y utilizó un instrumento para prensar las fibras nerviosas. También nos encontramos tratamientos para la esquizofrenia induciendo un coma por medio de la insulina, terapias de choque por penitelenetrazol y terapia electroconvulsiva, la cual todavía se usa, y también el litio como un antidepresivo y fármacos psicoactivos para tratar enfermedades mentales. Estos todavía se utilizan hoy en día. Aparte de todos los tratamientos anteriormente mencionados, nos encontramos con el mesmerismo y la hipnosis. Franz Anton Mesmer, el fundador del mesmerismo, aseguraba que los planetas generaban fuerzas celestiales que pueden ser focalizadas a través de magnetos para afectar el cuerpo humano.
De esta forma, los pacientes caían en trance cuando se hacían pases acompasados con un magneto sobre sus cuerpos. Aunque Mesmer fue muy criticado por la comunidad científica y el clero, el mesmerismo fue muy popular e incluso se utilizó para diferentes cirugías, como lo hizo James Sdale, Julius Crockett y James Ward. Sin embargo, estas técnicas fueron desplazadas por los agentes químicos como el óxido nitroso de Horace Wells. Después de revisar las reformas de las instituciones y los nuevos tratamientos para la enfermedad mental, vamos a hablar sobre Sigmund Freud y el nacimiento del psicoanálisis. Nuestro personaje principal y uno, si no es el más importante de la historia de la psicología y el fundador del psicoanálisis. En 1856, Freud nace en Moravia bajo una familia empobrecida y criado bajo religión judía, aunque más tarde se convertiría en ateo, y en 1859 se mudaron a Viena, donde Freud se gradúa de la preparatoria con alabanzas y honores, además de estudiar medicina en la universidad. Para 1880, Freud, en la clínica psiquiátrica de Theodor Meynert, tiene su primer contacto con pacientes histéricos, un hecho importante, pero no tanto como la influencia de su posterior colega, Joseph Breuer. Joseph Breuer fue un neurólogo reconocido por su exitoso tratamiento de la histeria y un amigo cercano de Freud. Lo que llamó la atención de Freud y lo que influyó en su interés por el psicoanálisis fue el caso de Anna O, bajo el seudónimo de Berta Pappenheim. Fue un paciente de Breuer en 1880 a 1882. Breuer la diagnosticó con neurosis histérica por sus frecuentes síntomas de ansiedad, anorexia, parálisis, personalidad doble y desórdenes del lenguaje. Breuer le pedía contarle sus recuerdos de la primera aparición de los síntomas y, con el fin de analizarlos, poder recuperarla. Todos estos recuerdos se relacionaban con la enfermedad de su padre y el trauma que le había generado a ella. Al hablar de estos recuerdos, Ana se ponía muy emocional, pero una vez que terminaba, sentía un alivio de tensión, alegría y calma. A este fenómeno Breuer lo llamó catarsis, que fue empleado en un sentido de limpieza, purificación. Ana logró recuperarse después de un tiempo y fue una mujer exitosa defensora de los derechos de las mujeres. Freud quedó impresionado con este caso, así que decidió compartirlo con el experto en el tema, Jean-Martin Charcot. En 1885, Freud aplicó una beca con Charcot para estudiar en París sobre la eliminación de los síntomas histéricos mediante la hipnosis. Mientras está con Charcot, sucedió otro hecho importante para Freud en su desarrollo de la próxima teoría. En el año 1886, Freud regresa a Viena y abre una práctica con especialidad en histeria para intentar entender los síntomas y aclararlos. Sin embargo, entendió que no todos los pacientes podían ser hipnotizados y no todos los síntomas se aliviaban, y algunos solamente se aliviaban temporalmente. Por estas observaciones, Freud termina concluyendo que era más importante la relación que establece el terapeuta con el paciente que la técnica utilizada para la terapia. Entonces, Freud empezó a aplicar lo que Breuer le había enseñado con Anna O, pidiéndole a sus pacientes que relataran los eventos asociados a la primera aparición de sus síntomas. Al principio lo llamó método de Breuer, después análisis físico y por último, psicoanálisis. Freud decía que era un método facilitador de la exploración de las profundidades de la mente humana. Sin embargo, a medida que Freud analizaba y trataba a sus pacientes, empezó a tener desacuerdos con Breuer. Para Breuer, lo importante era la catarsis, donde el paciente describía síntomas y el terapeuta los escuchaba. Pero para Freud era más allá de eso. Era la relación paciente-terapeuta y el proceso donde el paciente proyecta imágenes y emociones de las relaciones pasadas en el terapeuta, que denominó como transferencia. Y el terapeuta respondía con un proceso denominado cotransferencia, que permitía al paciente reconocer sus sentimientos. Años 1887 a 1910. La teoría de la seducción de Freud. Fueron años creativos para Freud, en donde entabló amistad con un médico especialista en oído, nariz y garganta de Berlín, Wilhelm Fleiss, que compartió a Freud su teoría de numerología y de los ciclos vitales en el ser humano, que llevó a Freud a desarrollar una teoría propia.
En general, los casos de histeria tenían como antecedente episodios de hostigamiento sexual, prepubertal y, según Freud, por parte de los padres. Freud había llegado a dos importantes conclusiones: la realidad de la sexualidad infantil y de que cuando un paciente recuerda tales memorias, la mente inconsciente no distingue entre la verdad y la ficción emocionalmente cargada. Aunque eran posibles fantasías de sus pacientes, eran importantes determinantes de la salud psicológica. Freud creía que cuando la realidad verdadera era demasiado atemorizante, la realidad psíquica podía tomar su lugar, y su objetivo era liberar a las personas de esta. Criticado por esa postura, de mostrar como la ficción posibles casos de violencia y agresión sexual, la psicología analítica tomó otro camino: el autoanálisis. Freud vio la interpretación de los sueños como la vía regia para el inconsciente. Distingue entre el contenido de los sueños como tal, eventos, situaciones, cosas y personas, y el contenido latente de los sueños, el significado subyacente de los elementos, es decir, deseos reprimidos. Freud también desarrolló su propia teoría de la personalidad, donde todos los seres humanos, desde el nacimiento, pasan por 5 fases con conflictos por querer gratificar y las limitaciones existentes. Estos postulados e ideas de Freud causaron polémica y furor entre la comunidad médica, pues se decía y se pensaba que los niños eran puros. Desarrolló también otras ideas como lo son el complejo de Edipo, en donde, según Freud, el niño experimenta deseo por su madre y recelo por su padre. Según Freud, se solucionaba cuando se experimentaba el temor de la castración por parte de su padre y el temor era vencido al identificarse con él. Lo mismo ocurre en su contraparte, el complejo de Electra, en las niñas, solo por mencionar un ejemplo. Otra de las visiones de Freud era cómo veía a la mente como 3 estructuras básicas. La primera, el ello, por completo inconsciente y fuente de impulsos básicos y biológicos, busca gratificación y satisfacción inmediatas. Y la última, la tercera, que es el superyo, es visto como el máximo prohibidor. Sigue la moral absoluta, con lo que la satisfacción y las maneras de conseguirla son muy limitadas. No hay que tomar estas figuras literalmente de cómo está hecha la mente humana. Freud tomaba estas figuras solo como metáforas, y que cuando estaban en armonía, la persona era mentalmente fuerte, de lo contrario, eran histérica y neurótica. Freud aportó gran conocimiento al campo, y aún después de su exilio y escape a Londres por la situación de aquella época, trabajó todo el tiempo para sus pacientes, incluso semanas antes de su muerte a causa del cáncer, debido a su adicción al cigarrillo. Y así concluye el capítulo del libro de Jodersal. Los invitamos a ampliar el tema leyendo el capítulo a fondo.